Hola chiquillos, espero se encuentren súper bien. Esta semana vamos a comenzar con una nueva temática que hace relación a los gases, ¿ya? Vamos a ver las propiedades de los gases, las leyes que rigen a los gases y con eso tendríamos material hasta concluir probablemente el año, ¿sí? Vamos a trabajar en la resolución de ejercicios, de problemas, etcétera, etcétera, pero también ver todo el concepto que engloba a los gases como estado de la materia, ¿ya? Bueno, para comenzar, ¿cierto? Tenemos que hablar de la teoría cinético-molecular, que es una teoría que explica los estados de la materia a partir justamente de, como el nombre lo indica, la cinética o el movimiento de las partículas, ¿ya? Esta teoría se crea para los gases y luego se extrapoló o se dieron cuenta, ¿cierto?, de que explicaba también lo relacionado a sólidos y a líquidos, ¿ya? Nosotros tenemos tres entonces estados de la materia, en los cuales el gaseoso es el estado de mayor desorden, el líquido un intermedio y el sólido el estado de mayor orden de la materia, ¿sí? Eh, en relación a las características de estos estados, tenemos que los tres poseen masa constante, ¿ya? Si nos damos cuenta aquí, nos dice que los tres poseen masa constante. Y esto se refiere a que la masa o a la materia o a la cantidad de materia no varía. Eso se... ¿Cómo se dice? Se complementa o se confirma, mejor dicho, con la ley de la conservación de la masa, que es algo que vamos a estudiar también el próximo año, en lo cual nos dice que en la naturaleza la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, la materia nunca desaparece realmente. La cantidad de materia que hay en el universo, ¿cierto?, es siempre invariable, a eso se refiere. Lo cual, bueno, ahí existen nuevas teorías que se explican bajo otros conceptos donde nos dice que ciertas cosas podrían crear materia, pero esas no corren dentro de nuestra física o nuestra química normal, ¿ya? Son otros tipos de fenómenos que se estudian en la cuántica. Eh, Nos dice que los sólidos y los líquidos son de volumen constante, ¿ya? Dice que son incompresibles los sólidos y prácticamente incompresibles los líquidos. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si ustedes toman un plato, ¿cierto?, y ponen sus manos arriba y abajo del plato y lo apretan todo lo que pueden, se van a dar cuenta de que ese plato no va a cambiar su tamaño, va a seguir siendo igual, a menos a que lo rompan, pero eso no quiere decir que cambiara el tamaño, ¿sí? No varía, no lo pueden comprimir, ¿ya? Eso en general, ¿ok? Eh, por otro lado, tenemos los líquidos que prácticamente tampoco se puede. Si yo tengo una botella de plástico llena de agua y la trato de apretar, mm, prácticamente no puedo cambiar ese volumen, ¿sí? Es muy, muy, muy poco lo que puedo variar realmente. Y eso es más que nada por ciertos espacios vacíos que quedan. Por otro lado, tenemos los gases que tienen un volumen variable, se pueden comprimir. Si yo tengo una botella llena de aire y la presiono, la aprieto, ¿cierto? Voy a poder comprimirla y hacerla más pequeña. Si tengo una jeringa, ¿cierto?, sin la aguja, también puedo comprimir el aire que está dentro de ese émbolo. Por lo tanto, los gases, ¿cierto? Ahí ya tenemos que tienen una característica muy diferente al resto de los estados de la materia. Por otro lado, la forma de los sólidos es fija, invariable. Si por ejemplo yo tengo un vaso, ese vaso no cambia su forma. Si tengo cualquier cierto objeto, su celular, etcétera, etcétera, no cambia de forma fácilmente, ¿cierto? Debe pasar por algún proceso que modifique esa forma. En por otro lado, los líquidos sí cambian de forma, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿cierto?, de un vaso. Tenemos el agua dentro de un vaso, va a tener cierto, perdón, va a tener cierto tamaño. En cambio, si yo eh, ese líquido lo paso a otro recipiente, como por ejemplo puede ser una bandeja, va a adquirir la forma de la bandeja. Si lo paso
a otro recipiente que tenga alguna forma, no sé, por ejemplo, de un cono, va a adquirir esa forma, etcétera, etcétera. Varía su forma, adquiere la forma del recipiente que lo contiene hasta donde alcance su volumen, ¿cierto? Por otro lado, los gases también tienen una forma variable porque adquieren la forma del recipiente completamente. Si lo tengo en una botella, va a adquirir el tamaño de la botella. Si paso ese gas a un tambor, va a adquirir la forma del tambor y así, etcétera, etcétera. Los gases, cierto, nosotros sabemos que son muy maleables. Si juego con el humo que sale de cualquier combustión, también, cierto, puedo modificar su forma muy, muy fácilmente. Por otro lado, dice que los sólidos no fluyen, no se mueven. Los sólidos, cierto, tienen su forma, la cual eh, es una forma fija, por lo tanto, cierto, no puedo modificar esa forma, no fluye a través de la superficie, diferencia con los líquidos. Si un líquido cae sobre una superficie, va a fluir, va a avanzar, se va a mover. Disculpen. En cambio, por el mismo lado, ¿cierto? Los gases hacen exactamente lo mismo. Como les dije, adquieren la forma completa del recipiente. Si los dejo libre, van a dispersarse, van a fluir, se van a mover. ¿Ya? Entonces, eso respecto a las características de los estados de la materia. Veámoslo un poco más puntuales cada uno. El estado sólido es el estado de mayor orden de moléculas. Esto quiere decir que las moléculas las vamos a encontrar, ¿cierto?, en una conformación más ordenada, más compacta, generando mejor enlaces, etcétera, etcétera, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Por eso el estado sólido se obtiene en menores temperaturas que el estado líquido y el estado gaseoso, dependiendo de la sustancia, obviamente. Pero siempre es el estado, ¿cierto?, que requiere menor temperatura. ¿Por qué? Porque hay un menor movimiento de las moléculas o las partículas que forman ese sólido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en ese cubo que se ve en pantalla, estas moléculas comenzaran a vibrar, a moverse, se romperían? Por lo tanto, ¿cierto? La conformación que tiene el sólido cambiaría, ¿ya? Y eso es lo que ocurre cuando pasa a estado líquido y luego a gaseoso. Los sólidos tienen ciertas características como son la elasticidad, que es la capacidad que tiene el sólido de volver a su forma. Por ejemplo, un resorte tiene una alta elasticidad, en cambio, no sé, un papel tiene baja elasticidad. El papel, si yo lo doblo, no vuelve por sí solo a su estado anterior. Fragilidad se relaciona a cuán fuerte o cuán resistente es el material para quebrarse. La dureza, si puedo o no rayar la superficie del sólido. Por ejemplo, si le paso una superficie cortante sobre una mesa, se va a rayar, va a quedar la marca. Si hago lo mismo sobre un diamante, eso no va a ocurrir, el diamante no se raya porque tiene una muy alta dureza. Forma definida, como dijimos, ¿cierto? La forma de los sólidos no es variable en general, a menos a que esté creado de esa forma, pero los sólidos naturalmente no varían su forma de manera natural. Un volumen definido y una alta densidad. Eso quiere decir que hay muchas moléculas en poco espacio, ¿ya? Muchas moléculas en poco espacio, altamente denso. Y eso es lo que teníamos para mencionar de los sólidos. Ahora pasemos a los líquidos. Como les decía, la fluidez de los líquidos, esta capacidad que tienen para moverse, para pasar a través de un agujero, ¿cierto? Es su capacidad para expandirse sobre la superficie. Eso es la fluidez. Ya puede ser mayor o menor. La viscosidad, lo mismo. La capacidad, ¿cierto? La propiedad, mejor dicho, de los líquidos al entrar en contacto con los sólidos. Vemos cuánto se mueven entre ellos, cómo es su adhesión entre las moléculas. Mientras más viscoso las moléculas significa que les cuesta más romper sus interacciones, no sus enlaces, sus interacciones para generar esta viscosidad. Esto que es cuando, por ejemplo, decimos que es muy viscoso porque es muy denso, se mueve lento, ¿ya? Adherencia, la capacidad que tiene, como el nombre lo indica, de pegarse sobre la superficie que lo contiene. Cuánto se adhiere, cuánto se pega, cuánto lo moja, el aceite, el agua, ¿cierto? Cualquier sustancia líquida. Tensión superficial, por otro lado, se relaciona a un concepto más físico, que es una fuerza que tiene
la superficie del líquido, ¿cierto? Por ejemplo, si se parara un mosquito sobre esta superficie, veríamos que el agua lo mantiene sin que el mosquito caiga dentro del agua, y eso es porque en la superficie del agua se genera una adhesión o una fuerza de interacción entre las moléculas que están en esta superficie, ¿ya? Más o menos es eso la tensión superficial. La capilaridad, por otro lado, es la capacidad que tiene un líquido de subir por un sólido en contra, cierto, de la gravedad. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos una puntita de papel, puede ser de una servilleta, sobre un líquido, y este líquido sube por la servilleta. Eso es la capilaridad. Y por último, la densidad, que es la relación que tiene el peso con el volumen. Por ejemplo, un litro de agua pesa 1 kilo. Pero eso no ocurre en todos los líquidos. En otros van a pesar más. 1 litro van a ser 1,5 kilos, por ejemplo. Y en otros va a pesar menos. Eso es la densidad. ¿Cuánto pesa un... eh, perdón. ¿Cuánto volumen ocupa 1 kilogramo? ¿O cuánto volumen ocupa una cantidad de materia de ese líquido? Ya a la inversa. ¿Cuánto, cierto, pesa cierta cantidad de volumen? Por último, chiquillos, pasamos a los gases, que son los que corresponden y que es lo que vamos a estar estudiando. Los gases son el estado más desordenado de la materia, como se le llama. Las partículas de los gases no interaccionan entre ellos, no tienen fuerzas de adhesión como lo veíamos en los líquidos que generaban tensión superficial, viscosidad, ¿cierto? O los sólidos que tienen una grande red de interacción. En cambio, en los gases esto no ocurre. Todas las moléculas del gas están libres y por eso es que se expanden tanto hasta un punto en que ya dejan de estar en contacto la una con la otra, y es cuando decimos que se disipa. Por ejemplo, cuando el humo, ¿cierto?, se disipa, ¿ya? Entonces, ese es el estado gaseoso de la materia. Como les decía, este estado se produce por la más alta vibración molecular, o sea, ¿y cómo se produce esa cinética o esa vibración? A través de la temperatura. Tenemos el estado sólido, que es el estado de mayor orden, donde las partículas se mueven menos. Luego el estado líquido, donde hay un mayor movimiento dado por la temperatura. Y por último, ¿cierto?, el estado gaseoso, que es cuando las partículas se mueven mucho más. Por eso es el estado que requiere mayor temperatura. En el agua, ¿cierto? Son 100 grados, 100 grados para que el agua líquida pase a gaseosa. O sea, ese vapor está a una muy alta temperatura y esas partículas están vibrando mucho. Por eso no pueden cohesionar entre ellas para formar un líquido, sino que pasan a otro estado. Estas son algunas de las propiedades de los gases que ustedes deben conocer. Primero, es cierto que están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. O sea, el espacio que las separa es más que el tamaño de las moléculas o de los átomos que las componen. Las partículas de los gases están en movimiento constante y aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que van para cualquier lado, se mueven nomás, ¿ya? Y con frecuencia chocan entre sí. En cada choque se transfiere energía entre una partícula y otra, sin embargo la energía total permanece inalterada. No se preocupen por eso, es un concepto termodinámico, pero a nosotros que nos importa, que siempre se mueven y chocan, ¿ya? Las partículas de los gases no ejercen fuerza de atracción o repulsión entre sí, no hay una interacción, están demasiado lejos. Y por último, a medida que aumenta la temperatura de un gas, también se incrementa la velocidad con la que se mueven sus partículas, ¿ya? O sea, que a medida, ¿cierto?, que aumentamos esta temperatura, las partículas se van a ir alejando más y más entre sí. Entonces eso es lo relacionado a los estados de la materia y a los gases, ¿cierto? Luego vamos a ir viendo otras propiedades de los gases para poder ir entendiendo mejor su comportamiento y tal vez hacer uno que otro experimento si nos es posible. Perdón. Vamos a ver lo que van a ser las preguntas de esta semana. Esta vez lo vamos a hacer en una modalidad online para que me queden todas las respuestas fijas. El plazo va a ser hasta el día de la clase. Cuando tengamos la clase, este formulario se va a cerrar y no van a poder responderlo, ¿ya? Nombre y curso, la única pregunta obligatoria, obviamente.
de mayor a menor compactación molecular los estados de la materia. Compactados, cuán cercanos, ¿cierto? Cuán apretados, cuán cohesionados están. ¿Cuál es el que tiene mayor cohesión? O sea, cuál es el más apretado y cuál es el más suelto, en ese orden, ¿ya? A través de un ejemplo, cómo los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene, cómo expresan esa fluidez. Pueden poner un ejemplo, ¿cierto? Lo tenía en este recipiente, pasó a otro, pasó a esto, ¿ya? ¿A qué se debe que el aumento de la temperatura de una sustancia como el agua, a qué se debe que al aumentar la temperatura de una sustancia como el agua, esta pasa de estado sólido a líquido y luego gaseoso, ¿cierto? Eso ya lo mencioné recién. Y dos características de los gases, ¿ya? Con eso estaríamos por esta semana, chiquillos, así que tengan una muy buena semana y nos vemos en clases, así que eso, chao, chao.